De un órgano que es sumamente ninguneado y me da pena, ¿verdad? Como es la vesícula. Porque todos lo ningunean y dicen, oye, ¿para qué sirve la vesícula? ¿Dónde está la vesícula? Por lo mismo estamos con el doctor Pérez Vibrante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Para aclarar todas estas dudas, porque efectivamente es un órgano ninguneado, pero también hay muchas operaciones. Así es, y sirve mucho por lo demás. Y sirve mucho. ¿En serio? ¿Para qué sirve, doctor? A ver, Mira, vamos la vesícula es un órgano que, si bien es muy chiquito, es un órgano que debe tener un volumen total más o menos de unos 20, 25 ml. Tiene la gracia de ser el receptáculo o el almacenador de toda la bilis del organismo, que es la secreción del hígado. Ahora, haciendo un poco de idea general de esto, el hígado, por una serie de procesos en que se destruyen los glóbulos rojos, se recupera la hemoglobina, etcétera, etcétera, se generan una serie de pigmentos como son la bilirrubina y la biliverdina, y esas son las que salen en la bilis, que se almacenan en la vesícula biliar, y son las que le dan el color característico de ese color como verde, amarillo verdoso. Y doctor, para entender y saber qué problemas tenemos en la vesícula, ¿es cierto que si tenemos un dolor fuerte en el estómago, por ejemplo, o nos cae mal una comida, puede ser producto de la vesícula? Puede ser, puede ser. Y eso es tan común. Puede ser, es muy común, sí. O sea, la vesícula sirve. Sirve, Punto y mucho. uno sirve. Sí. ¿Dónde está? A ver. Porque en la clásica duda. Dijo 25 milímetros, ¿no, doctor? Mira, A ver, miligramos. ¿Perdón? ¿Cuánto dijo 25? 25 ml, la ml. capacidad es de 25 ml. Imagínense una jeringa chica. Claro. Chiquitito. Es bien chiquitita, ¿sí? A ver, ¿dónde Sí. está, doctor? Mira, acá vamos a sacar el estómago para poder mostrarla. ¿Una incisión aquí? ¿Hay Claro, alguien? Estamos operando. Vamos a operar, atención. Entramos a operar. Asepsia y Miren. antisepsia. Escuchamos a picar. Esto es el hígado. A ver. El hígado. Es el famoso hígado. Esto es el hígado, lo que comúnmente la gente panita. conoce como la panita. Exactamente. ¿Cómo ¿Ya? estará el tuyo y tocó el hígado? El mío está súper bien, súper bien. ¿Acaso entremos ahí? Pero ¿sabe qué? Yo soy operado de vesícula, doctor, y sacaron así como una bolsita llena de piedras cuando me Bueno, si uno toma el hígado Sí. y lo gira hacia arriba, A ver. se van a encontrar que este saquito de acá Ahí está el saco. es la vesícula. Ahí está. ¿Y por qué a la gente la operan tanto de la vesícula en nuestro país? Mira, lo que ocurre es que nosotros como país tenemos una fuerte penetración de la etnia mapuche, ¿ya? Y está demostrado que la etnia mapuche genéticamente tiene una propensión al cáncer de vesícula. Por lo tanto, nosotros puntualmente en Chile, es otra de las cifras tristemente célebres que somos vicecampeones, somos Cáncer de vesícula. con un altísimo incidencia de cáncer de vesícula, y de hecho la incidencia más alta en Chile se encuentra en la 9ª región. Doctor, y ahí usted menciona un factor, ¿no? El factor genético. Así ¿Pero es. qué más puede generar daños en la vesícula? ¿La Mira, lo que alimentación, por ocurre ejemplo? es que el factor genético de por sí solo, como en la mayoría de las enfermedades, no es lo que genera el problema en sí, sino que es una interacción, una sumatoria de factores. El hecho de esta propensión o de esta tendencia genética, si tú la asocias a cálculos, es la mezcla ideal. Porque el mecanismo de génesis del cáncer de vesícula se asocia a la constante inflamación y desinflamación de la misma por la presencia de los cálculos. Ahora, doctor, cuéntenos, los cálculos son esas piedrecitas, porque de verdad que me llama la atención, porque usted muestra que la vesícula es esto tan chico, y yo conozco personas que le han sacado 50 como piedrecitas de acá. Bueno, no te olvides también que esto es un modelo a escala. El hígado es probablemente el doble de esto, y la vesícula sin duda que también es el doble de esto. ¿Ya? Y lo que ocurre es que los cálculos en el tiempo se van formando y muchos de ellos van creciendo, o bien se quedan como cálculos chicos pero van aumentando en cantidad, y eso va a depender de algunos otros factores. Doctor, y bueno, podemos vivir sin vesícula. Absolutamente. Pero ¿qué parte de nuestro organismo se ve más afectada si ella no está? Mira, la verdad es que no se afecta a ninguna otra parte, ¿ya? O sea, no usted- sirve, doctor. Sirve, pero sacarla se puede compensar, Ya. ¿ya? Si enfocan acá el hígado, cuando uno saca la vesícula, existen otros conductos que
están en esa imagen, pero hay otra imagen que podríamos ver. La vía biliar, que en definitiva son los conductos que traen la bilis desde el hígado hacia la vesícula, tiende discretamente a dilatarse. Por lo tanto, asume las funciones de la vesícula biliar una vez que ésta se remueve. La vesícula, una que ya se sabe que está mala, ¿se puede reparar o hay que sacarla? No. Vesícula, la vesícula, súper interesante. Hay una serie de mitos que la vesícula se pueden sacar los cálculos, que la vesícula se puede operar por láser, que la vesícula se puede arreglar. Vesícula con cálculos es vesícula que se saca, no tiene arreglo, no hay posibilidad de disolver los cálculos. ¿Qué pasa si nos quedamos con la vesícula con cálculos? ¿Qué le puede pasar a Tienes riesgo de varias cosas. El primero, muy a largo plazo, no es algo que pueda hacer a mañana, es el cáncer, uno. Pero los riesgos más inmediatos son la colecistitis aguda, lo que comúnmente la gente llama el ataque a la vesícula, la pataleta a la vesícula. Que es un dolor agudo. Es dolor, es muy doloroso. Lo que pasa es que los dos cuadros que pueden generar problemas por los cálculos de la vesícula son muy dolorosos. Uno es la colecistitis aguda y el otro es la pancreatitis. ¿Y lo que duele es el cálculo? No. Lo que duele es la inflamación de la pared de la vesícula. ¿Y cómo se siente eso, doctor? Generalmente es el cuadro. Mira, esta imagen es un poquito para mostrarles. Si ustedes se fijan, esto es el saquito, la vesícula que yo les mostraba adelante en el maniquí. Y esto de acá es la vía biliar. Que esa es la que sigue funcionando después de que sacamos la vesícula. Y es esto de acá lo que discretamente se dilata al sacar la vesícula y asume las funciones de la vesícula en sí. Porque lo que ocurre es que la vesícula junta la bilis entre comidas. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes les piden que se hagan una ecografía abdominal, les dicen que tienen que ir en ayuna. Claro. 12 horas, sí, 9 horas. Porque la comida, al llegar al duodeno, genera un estímulo que libera una hormona que se llama colecistoquinina y eso va a hacer que la vesícula se contraiga y elimine la bilis hacia el duodeno. ¿Y esto para qué es? Porque la bilis es un jabón. La bilis lo que permite es disolver las grasas de tal forma de que las lipasas, las enzimas del páncreas, puedan actuar sobre ellas, llevarlas a su mínima expresión y que se puedan absorber. Y está la amarga, doctor. ¿Le quiere preguntar algo, Bitoco? Sí, que estaba revisando las redes sociales y muchos dicen, por ejemplo, ¿cómo se puede saber qué es el dolor a la vesícula y no, por ejemplo, una apendicitis que después se puede transformar en peritonitis o un colon, por ejemplo? ¿Son muy similares los dolores? Mira, hay algunas diferencias, muchas veces se pueden confundir, pero un poco ahí está la gracia de lo que es la clínica, del examen del paciente, ¿te das cuenta? Ahora, habitualmente el dolor vesicular como tal es un dolor que se genera en el cuadrante superior externo, como la boca del estómago, a la derecha de la boca del estómago. Perfecto, aquí arriba. ¿Y hay alimentos que ayuden a prevenir los cálculos y a la inversa hay algunos que acentúen que a uno le vengan cálculos? Mira, de la vesícula, que uno, la génesis, la formación de los cálculos se debe a una serie, también a una conjunción de varios factores. Primero, está demostrado que hay algunas personas que tienen una bilis que es más litogénica, como llamamos nosotros, o sea que tiende a formar más cálculos. Por lo tanto, primero hay un factor genético. Claro. En segundo lugar, hay un factor hormonal. Está demostrado que los estrógenos, las hormonas femeninas, aumentan o inciden directamente en la formación o en la precipitación de la bilis. Y es por esto que las mujeres tienden a tener más cálculos a la vesícula, más colelitiasis, como llamamos nosotros. Otro factor que es re importante es el colesterol. Una parte importante de la composición de la bilis y a su vez de los cálculos es colesterol. ¿Te das cuenta? Y por otro lado también, otro factor re importante es el hecho de tomar poco líquido. Porque al tomar poco líquido, la bilis es más densa y al ser más densa, las sales biliares, que son este componente de la bilis, van a tender a precipitar y a formar los cálculos. Muchas preguntas tiene ahí Vito con las redes sociales, doctor. Así es, doctor Percy. Mire, por ejemplo, Mónica Salamanca dice: hola, me detectaron recién cálculos, pero aún no me dan ataques. ¿Es necesario operarme o no? Muy buena pregunta. Sí, categóricamente sí tienes que operarte.
No tienes que operarte mañana, no tienes que operarte en una semana más, pero tienes que operarte. Idealmente, la idea es que no dejes pasar más allá de unos 6 meses, fundamentalmente por el riesgo de que vas a tener de que pudiera o no producírsete un ataque a la vesícula, una colecistitis aguda, si son en general cálculos grandes, o una pancreatitis, si son cálculos pequeños. Pero ¿Doctor? Categóricamente, perdona, tienes que operar. Tiene que entonces pedir hora. Qué buen consejo. Doctor, ¿sabe qué? Yo quedé metida con el tema de que la vesícula ayuda a disolver las grasitas. Así es. O sea que si está funcionando mal la vesícula, ¿puede provocar el hígado graso? No. El hígado graso se genera por otro mecanismo, se genera por un mecanismo de acumulación grasa dentro del hígado que no tiene nada que ver con la absorción de las grasas. El hígado graso es una condición patológica que se produce por un depósito de grasas ya absorbidas, o sea que ya pasaron por todo este proceso de saponificación que se llama, por la bilis, que ya se absorbieron y tienden a depositarse en el espesor si del ayuda, tejido por ejemplo, hepático. a reducir la grasa y uno no tiene vesícula, ¿engorda más fácil? No, Ah, tampoco. no, tampoco. ¿No? No. Doctor, y también Andrea. los hábitos de no solamente alimentación, sino que hacer deporte, tener finalmente hábitos saludables, ¿ayudan a prevenir estos cálculos o no? No. Porque usted lo vincula No. con el colesterol. No, yo te diría que no. Eventualmente, si tú hicieras una dieta quizá más sana en colesterol, puedes contribuir a disminuir uno de los factores que te va a generar los cálculos. Pero la génesis de los cálculos en sí es multifactorial. Ya, o sea, puede que una persona sea súper saludable, haga deporte, coma bien y aún así tenga un montón de cálculos. Asimismo es el caso, por ejemplo, de la gente que tú ves que tiene una vida tremendamente sana y tiene el colesterol por las nubes. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, Pero ¿es verdad el colesterol bueno y malo? sí. Sí, existen algunas diferencias, el HDL, el LDL, que tienden algunos a ser más protectores o no de los depósitos, de la aterosclerosis, etcétera. Tenemos otra pregunta. Tenemos de más nuestro preguntas. público. A ver, Pitoco, dale. Así es, Alejandrina Ramírez dice, a mí me diagnosticaron cálculo a la vesícula hace un mes. ¿Debo dejar de comer frituras, dice, o es un mito esto? No, lo ideal es que sí. Lo ideal es, piensen ustedes lo siguiente, la contracción de la vesícula para eliminar la bilis hacia el duodeno se produce por el estímulo graso a nivel del duodeno. Por lo tanto, mientras más grasas comas, mientras más fritura, carnes grasas, cordero, cerdo, mientras más de eso comas, tú vas a estar cada vez exigiéndole más a tu vesícula que se contraiga, se contraiga, se contraiga para poder efectuar su función a nivel del duodeno y que se absorban esas grasas. Por lo tanto, tú tienes más riesgo de que este cálculo que tú tienes flotando en la vesícula, con alguno de estos aprietes de la misma, se impacte en la zona más abajo, en esa parte como embudo que tiene la vesícula abajo, aquí, y bloquee la salida. Y ahí empieza todo el problema, la inflamación, el edema, etc. Doctor, ¿uno puede vivir con cálculo a la vesícula sin sufrir un ataque de vesícula? Sí. Ya. Y de ¿Eso hecho puede pasar? existe un porcentaje importante de gente, algunas de las personas que han escrito ahora, que esto es un hallazgo, es incidental, va por un control X, un control de salud, se le pide una ecografía abdominal y de repente ¡Pum! se encuentra Aparece. un cálculo. Es fortuito. Así es. ¿Alguien operado de vesícula dentro de ustedes, chiquillos? ¿Ninguno? No, ninguno. ¿No? ¿Y nunca han sufrido de ataques tampoco? pero Solo tengo en mi, tú, Bitoco. en mi familia están casi todas las mujeres operadas de vesícula. ¿En serio? La ¿Hay por parte de alguna mi edad, mamá. doctor? Sí. ¿Alguna edad, por ejemplo, donde es más propenso uno? A mí me operaron como a los 20 años de la Mira, vesícula. Ah, qué en chico. general uno habla de que es una patología que la incidencia es mayor entre la segunda, tercera y quinta época de la vida, o sea, entre los 20 y 50 años, más o menos. Pero la verdad, hay niños que nacen con cálculo a la vesícula. No. Y se tiene que hacer una intervención. ¿Y cómo? Es por como te Hereditario. decía, por todo Claro, este, genético. por toda multifactorialidad. Y en ese caso hay que sacarlo al tiro, doctor, un niño que nace con Es que cálculo. eso va a depender de una serie de cosas y en definitiva de lo que evalúe el pediatra, el neonatólogo. ¿Y de qué depende tener una piedra grande a varias piedrecitas chicas? Depende
depende también de varias cosas, entre ellas hormonales, etcétera, pero también depende de la conformación del cálculo. Tú vas a ver que los cálculos, de hecho los cálculos grandes generalmente son cálculos que tienen mucho calcio, son cálculos más bien blanquecinos, y por otro lado vas a ver que los cálculos más chiquititos, las más de las veces, son cálculos oscuros, cálculos que tienen mayor pigmentación y que más que cálcicos son más de bilirrubina y colesterol. Claro. Doctor, la gente le tiene miedo a las operaciones en general, es como un denominador. Exacto. ¿En qué consiste esta operación? ¿Cuánto demora? Y más o menos cuánto es el posoperatorio. La operación de la vesícula en este momento es una operación que es extremadamente rápida, es muy poco invasiva y la recuperación a su vez es también muy rápida. La cirugía consiste en sacar la vesícula. Esto se hace por vía laparoscópica y esto consiste en hacer entre 3 y 4 incisiones en promedio de 5 a 10 milímetros en el abdomen, por las cuales se meten unos tubos, unas cámaras, y la vesícula se saca, se suelta de su lecho, se libera de esta parte, se logra hacer caer hacia adelante, se colocan un par de clips de titanio cerrando el conducto cístico, que es este conductito que conecta la vesícula con la vía biliar principal. Tú sacas la vesícula y ya está. La cirugía en promedio, una cirugía sin incidente, puede durar 10, 15 minutos, 20 minutos. Cortita. Es muy corta. Y quedan con 2 hoyitos así. Quedan en general con 3 o 4. 3 o 4. Es lo estándar. Y el paciente se empieza a realimentar ese mismo día en la tarde con un régimen liviano, entre 4 y 6 horas de posoperado, y si todo anda bien, el paciente al día siguiente se va de alta a su domicilio. Ahora, existen en otros lados que todavía no se ha logrado implementar aquí, puedo estar equivocado, pero hay algunas partes, aquí en Chile no estoy seguro, pero en el extranjero, en Argentina, en Estados Unidos, donde esto es cirugía ambulatoria. Tú te hospitalizas en la mañana, te operas en la mañana y en la tarde a última hora te vas para la casa. Maravilloso. Doctor, tenemos otra pregunta, Víctor. Así es, @buenos días TVN, por ahí tenemos a Alejandra, dice: hola, tengo 18 años y hace unos meses fui operada de la vesícula. ¿Cuánto debo esperar para retomar la dieta normal? Pregunta Alejandra. Mira, en estricto rigor, a partir de la semana de operada ya puedes comer absolutamente de todo, sin ninguna restricción de nada. ¿Y no queda con ninguna restricción de por vida? Nada. Doctor, ¿somos las mujeres más propensas a ser operadas de Absolutamente, sí. ¿Y Como por te qué? decía, por este efecto hormonal, por la presencia de estrógenos que tiene una incidencia mayor en producción de cálculos. ¿Tiene que ver algo la calidad de agua que tenemos en Chile con los cálculos? Porque siempre se habla de que el agua es muy dura, por lo menos aquí en Santiago. Mucho mineral. ¿Tiene que ver algo con cálculos o no? Sinceramente no lo sé. Ya. Yo sé que para la parte de cálculos renales, categóricamente sí tiene que ver. Pero para la parte de la vesícula, es más, me atrevería a decirte que no. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Le damos un aplauso grande al doctor. Grande, doctor. Clarísimo, Un aplauso más grande para la vesícula. ¡Viva la vesícula! Hay que cuidarla entonces. Te queremos, vesícula. Gracias. Y que se extienda ese aplauso.